Perdón, ahí se ve la presentación. Sí, sí, profe. Sí nos quedamos aquí, ¿verdad? La última vez. Sí, profe. Ok, gracias por esperar, ¿eh? Bien, vamos a hablar. Estábamos viendo sobre la evolución de la microbiología y sobre cómo hizo desarrollar otras ciencias. Ya hablamos un poquito de la inmunología, hablamos de la farmacia, hablamos de la biología molecular. Ahorita les voy a tocar algunos temas que son conocidos, que tienen poquito realmente de haberse conocido, ¿sí? Y básicamente aquí hay que entender varias cosas. Uno, en nuestro entorno, en nuestro ambiente y dentro de nosotros existe una gran cantidad de bacterias, de microorganismos incluyendo las bacterias, claro, pero también hongos, virus, parásitos, ¿sí? Un humano nace y desde antes de nacer ya trae bacterias, ya tiene algunas bacterias en su cuerpo, ¿sí? Algunas de ellas incluso llegan a generar problemas antes de nacer. Igual virus, seguramente nosotros tenemos una gran cantidad de genes originados en virus, ¿sí? Que son parte ya de nuestro cromosoma, que ya son parte de nosotros. Bien, resulta de que hablando de bacterias, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de bacterias, sobre todo los intestinos. El estómago y los intestinos son los lugares con mayor cantidad de bacterias en nuestro cuerpo. La cantidad es tan alta, ¿sí?, que podríamos decir que en cada uno de nosotros hay 10 veces la población de humanos, ¿sí?, de puras bacterias. Perdón, la población de humanos en el planeta, pero de puras bacterias, 10 veces. Y la cantidad es enorme. Entonces, estas bacterias obviamente son parte de nuestra biota. Le llamamos nosotros microbiota intestinal. La segunda área con mayor cantidad de bacterias es la boca. Si nosotros quisiéramos contar el número de bacterias ahí, nos asustaríamos. Y es el segundo lugar más lleno de bacterias en nuestro cuerpo. Y de ahí existen en diferentes lugares, como el pelo, ¿sí?, la cara, el esófago, la piel, bueno, pues la vagina en las mujeres. Las bacterias son muy importantes aquí. Estas bacterias, en cuanto nacemos, nos empiezan a colonizar. Y van haciendo que nosotros desarrollemos lo que se conoce ahora como una tolerancia inmunológica. Esta tolerancia inmunológica no es más que vamos reconociendo a estas bacterias que van a ser parte de nuestra microbiota. ¿Sí? ¿Qué tantas bacterias tenemos? Ya había mencionado las del intestino, pero miren, este número lo tenemos desde hace poco, pero aquí nos hablan, un humano promedio tiene de 10 a las 12 células en su cuerpo y viene cargando 10 a la 14 bacterias entre arqueas, hongos y virus. 10 a la 14. Esto quiere decir que son 1000 veces más células que las células humanas. De entrada, esto ya nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué somos? ¿Bacterias o humanos? Cargamos más células bacterianas que células del cuerpo humano. Ahora, en cuestión de genes, vean, ¿sí? Acá no son 1000 veces, acá son casi 100,000 veces.
traemos más genes de otros microorganismos que genes propios. Y algo bien importante, nuestro metabolismo, ¿sí? Nuestra digestión, nuestro proceso digestivo, pues no es suficiente para nutrirnos. En realidad, nos nutrimos más del metabolismo microbiano, de lo que desechan las bacterias. Es un metabolismo simbiótico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en realidad le damos de comer a las bacterias y las bacterias nos dan de comer a nosotros. Y esto se ha empezado a ver, mejor dicho, ha estado tomando sentido, ¿sí? Porque durante muchos años los pacientes que llegaban a la terapia intensiva y se les daban antibióticos de amplio espectro, antibióticos que eliminan una gran cantidad de bacterias, pues prácticamente los esterilizamos del estómago. Y esos pacientes, una vez que eliminamos su biota, su microbiota intestinal, su microbiota de boca, primero empiezan a sufrir una gran cantidad de infecciones por bacterias que no son residentes normales, ¿sí? Y segundo, empiezan a desnutrirse. Entonces, finalmente, después de 3 o 4 semanas, esos pacientes llegan a fallecer por desnutrición, aunque nosotros les estemos poniendo nutrición parenteral o intravenosa incluso. No los hacemos sobrevivir. ¿A qué se debe? Precisamente las bacterias generan sustancias que nosotros ocupamos y que regularmente no tenemos. Ahora sabemos que estas bacterias producen sustancias incluso que nos pueden inducir sensaciones, que pueden controlar nuestro cerebro, muchachos. ¿Alguien ha tenido pensamientos psicópatas? Bueno, es posible que sean sus bacterias intestinales las que estén induciendo esos pensamientos psicópatas. Bueno, no tanto así como psicópatas, pero está demostrado que si ustedes tienen antojo de algo, ay, se me antojó esto, es porque sus bacterias están metiendo en su cuerpo sustancias que inducen ese antojo. Eso sí está demostrado. Está demostrado que las bacterias pueden hacer que a ustedes se les antoje tanto el azúcar, que coman grandes cantidades de azúcar y que los va a llevar a ser diabéticos. Ojo, las bacterias de su intestino pueden hacer que ustedes se hagan diabéticos. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay que tomar dos cosas que son importantes. Primero, las bacterias que viven en nuestro cuerpo les llamamos microbiota intestinal, aquellas que son simbióticas con nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues que comparten su alimento, sí, con nosotros. ¿Sí? Obviamente se nutren de nuestros alimentos y nos dan de sus alimentos. Hay otro tipo de bacterias que también pueden vivir dentro de nosotros como microbiota normal, pero a las que les llamamos oportunistas. Oportunistas porque a veces pueden hacer maldades, a veces pueden desarrollar, o mejor dicho, pueden generarnos coinfecciones. Es decir, ven un daño, ven una herida, ven una destrucción de tejido por algún otro microorganismo y se meten a ayudar y a hacer más daño. Entonces tenemos ese otro grupo que se llama oportunistas. Lo vamos a ver frecuentemente, ¿sí?
Oiga, maestro, pero esta bacteria Escherichia coli es biota normal en el intestino, sí, pero es oportunista si la encuentras, por ejemplo, en vejiga. Es oportunista si la encuentras, por ejemplo, en pie diabético. Es oportunista si la encuentras en una herida contaminada. Entonces, la definición de bacteria oportunista es aquella bacteria que puede ser biota normal o que regularmente es biota normal, pero que puede asociarse con otras para generar daño. Es frecuente que ocurra eso. Y luego tenemos las bacterias patógenas, de ellas ya habíamos platicado. Las bacterias patógenas son aquellas que no viven en nuestro cuerpo y que son capaces de generarnos enfermedad. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante, ¿sí?, reconocer esos tres microorganismos o tipos de microorganismos. Y seguimos con la microbiota normal. La microbiota normal, ¿sí?, está constituida por una gran cantidad de diferentes bacterias. Estamos hablando de alrededor de unas 500 especies diferentes. Muchas de ellas no las podemos cultivar. No podemos obtener un cultivo en un laboratorio. Las podemos ver quizás en una adquisición, pero no es muy fácil cultivarla. Estas bacterias se encuentran en menor cantidad, por ejemplo, en el estómago, pero aún en el estómago y con toda su acidez, con toda la acidez que tiene el estómago, aún ahí viven una gran cantidad de bacterias. Se encuentran en gran cantidad en el intestino delgado, en las 3 zonas del intestino delgado, y luego en el intestino grueso y en el colon se encuentran todavía en mayor cantidad. ¿Sí? Todas las enfermedades empiezan por el intestino. Ahora sabemos que hay algunas ocasiones en que nosotros comemos solo un tipo de comida. Un tipo de comida significa tortas y refrescos. Cuando uno está acostumbrado a un solo tipo de comida, tortas y refrescos significa glucosa, mucha glucosa. Acuérdense que el pan, el almidón del pan o la harina del pan es glucosa y el refresco contiene sacarosa, un polímero de glucosa. Pues nosotros hacemos que se alimenten aquellas bacterias que consumen glucosa. Porque ese alimento que nosotros comemos en realidad va a ser para las bacterias. Comemos glucosa, proliferan las bacterias que se alimentan de glucosa. Pero nosotros somos veganos, comemos muchas verduras, muchas frutas, no comemos casi proteínas. Entonces, hacemos que proliferen aquellas bacterias que les gustan, ¿sí?, los carbohidratos de origen natural, que son básicamente polímeros, ¿sí?, también de glucosa, pero en otra situación. Y sobre todo, hacemos que proliferen aquellos que consumen una gran cantidad de fibra. Hay bacterias que tienen la capacidad de consumir fibra, ¿sí? Pero no, pues nosotros le echamos mucho a los taquitos, ¿no? Mucha proteína, y aparte nos vamos al gimnasio y nos echamos un licuado de esos hiperproteicos, ¿sí?, para darle duro al riñón hasta que se acabe. Entonces consumimos una gran cantidad de proteínas. Entonces, ¿qué bacterias empiezan a crecer? Pues a las que les gustan las proteínas. Son diferentes especies, ¿sí?, que deben de estar en equilibrio, pero que sin embargo, si nosotros consumimos más de un alimento, hacemos que proliferen más las que consumen ese alimento y hacemos que proliferen menos las que no consumen ese alimento. Y eso nos genera un desequilibrio, ¿sí? Y ese desequilibrio es
el que inicia muchas de las enfermedades actuales, entre ellas la diabetes, así como les comenté, hagan que sus bacterias, ¿sí?, que las bacterias intestinales sean aquellas que les gusta la glucosa y se van a hacer diabéticos seguros. ¿Por qué? Porque esas bacterias van a estar ¿Por qué se los digo? Porque resulta que hace unos 20 años los ingleses empezaron a hacer algunos estudios, dijeron, oye, en Inglaterra tenemos una gran cantidad de pacientes con asma. Además, también tenemos una gran cantidad de pacientes con alergias a todo tipo. También con artritis reumatoide o con lupus eritematoso. Todas ellas son enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico está atacando al propio cuerpo. Todas estas son enfermedades autoinmunes. ¿Por qué en Inglaterra tenemos este tipo de problemas? Vamos a estudiarlo, por ejemplo, con otra población. ¿Qué les parece con los mexicanos? Órale. ¿Y qué tienen los mexicanos? ¿Por qué los mexicanos no tienen personas asmáticas? ¿Por qué no tienen personas con artritis reumatoide como lo tenemos acá? ¿Por qué no tenemos personas con lupus eritematoso? Y empezamos a ver la diferencia más importante es que los mexicanos comen una gran cantidad de cosas en la calle, donde están pasando caballos, donde están pasando autos, donde se levanta una gran cantidad de polvo, ¿sí? Manejan el alimento con las manos, sin guantes, en espacios abiertos y muy contaminados. Y por lo tanto tienen una gran cantidad de parásitos. También tienen de 2 a 3 eventos diarreicos al año. Ok, entonces ellos son más cochinos y nosotros que somos más limpios nos enfermamos más. ¿Por qué? Número uno, empezaron a estudiar los intestinos y resulta que la mayor parte de los órganos inmunológicos o que aportan al sistema inmunológico se encuentran en el intestino. Y eso empezaron a ver qué bacterias están en el intestino, qué organismos están en el intestino. Y en aquel tiempo hicieron un experimento bien loco para su época. Se vinieron a América Latina en general y empezaron a buscar parásitos y empezaron a licuar esos parásitos. Hicieron un licuado de parásitos. Ese licuado de parásitos se los empezaron a meter en forma de vacunas a los pacientes asmáticos. Imagínense un paciente asmático que lo ponían a correr en una cancha de fútbol americano y cuando iba en un cuarto de esa cancha de fútbol americano caía con por falta de oxígeno, ¿sí?, con un acceso asmático, falta de oxígeno, caía y ya no podía caminar más, ¿sí? Le tenían que poner oxígeno y su nitroglicerina. Entonces dijeron, a ver, con este licuado de parásitos pues vamos a empezar a vacunar a estos asmáticos. ¿Cuál fue la sorpresa más importante? La sorpresa más importante es de que estos asmáticos, después de algunas semanas, un par de semanas de estarles aplicando diariamente la vacuna, sin ningún problema podían atravesar el campo de fútbol, sin ningún problema respiratorio. Ya el asma, ¿sí?,
estaba cediendo. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Cómo afectaban esos parásitos al sistema inmunológico, que hacían que el asma se detuviera? El asma, recuerden, es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmunológico nos ataca en el asma. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces dijeron, estos parásitos deben de estar produciendo inmunomoduladores. Recuerden esa palabra, inmunomoduladores. ¿Sí? ¿Qué significa? Sustancias que o incrementan o disminuyen a nuestro sistema inmunológico, lo detienen o lo arrecian. ¿Sí? Bien. Entonces eso llevó, bueno, pero algunos no sufren el mismo efecto, es decir, algunos son muy rápidos, otros son más lentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor las bacterias también tienen que ver. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea. Imagínense, que no cede, vamos a hacer un cambio de bacterias también. ¿Cómo cambio de bacterias? Sí, vamos a sacar todo el contenido intestinal, vamos a darle un purgante para limpiar el intestino, y luego le vamos a dar bacterias de otra persona sana. A eso le llamaron trasplante fecal. Así como lo escuchan, trasplante fecal. ¿Y qué creen? Se curaron. No quiero decir que sea bueno. ¿Sí? En aquel momento, personas que tenían problemas musculares, por ejemplo, un padecimiento que se llama miatrofia, ¿sí? El músculo se va atrofiando, miatrofia gravis. De repente dejaban de tener esos dolores y de repente empezaban a andar como personas normales. Estos niños que tenían, ¿cómo se llama? Autismo. ¿Saben lo que es el autismo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es el autismo? ¿Qué es el autismo, muchachos? ¿Era una condición mental? No. Es una condición mental. Sí. Síguelo. ¿O de qué más te acuerdas? Es que tenía entendido que eran como algo así como que de cierta forma no podías controlar. No me acuerdo muy bien, no se pasa mucho. Ok, no te preocupes. Mira, los niños autistas son niños que no viven en la realidad, no viven en el entorno real, ¿sí? Se exponen a muchos peligros porque no lo tienen muy claro. Pero son niños que pueden utilizar su mente muy bien, ¿sí? Son muy inteligentes. Bueno, ese no vivir en la realidad resulta de que parece ser que también es un estímulo de alguna sustancia generada por estas bacterias intestinales. A estos niños, cuando se les hizo trasplante fecal, resulta de que empezaron a mejorar. No volvieron a ser normales, no, pero empezaron a comportarse más normalmente. La conclusión es de que esta sustancia, ¿sí? Sobre todo en la acción que lleva el estímulo del cerebro hacia todo el cuerpo, y lo van quemando, lo van destruyendo. Entonces dejan de meter ese ácido a las bacterias y se quita una parte del problema, pero lo que ya está dañado pues ya no se puede recuperar. Entonces vean la importancia y el efecto de las bacterias en nuestro intestino sobre nosotros.
¿sí? Les digo, esto se empezó a estudiar hace unos 20 años. Antes de eso no sabíamos absolutamente nada. Vean, esto no debe tener más de 5 años. Son el tipo de bacterias que pueden vivir en el estómago. ¿Y qué cantidad son? Pues alrededor de 1000 bacterias viven en el estómago. De este tipo, lactobacillus. ¿Han escuchado hablar de los lactobacilos? Seguramente por ahí en su refrigerador los tienen, ¿no? El Yakult. El Yakult. El lactobacillus es una bacteria que se conoce desde hace mucho tiempo que es benéfica para el humano. Es benéfica porque pues genera algunas sustancias que permiten que algunas otras bacterias pues, no colonicen los patógenos. Bueno, resulta de que el lactobacillus, por ejemplo, en las mujeres, es la biota o el microorganismo más normal, más frecuente, perdón, en vagina. Cuando hay una cantidad suficiente de lactobacillus, el pH de la vagina es ácido, muy ácido, y hace que otros microorganismos, como los que generan, por ejemplo, uretritis o infección urinaria, sea más difícil que penetren y generen enfermedad. Incluso en algunos estudios han demostrado que tener una buena cantidad de lactobacillus en vagina les ha permitido a muchas mujeres no infectarse de VIH. Hasta ese punto, vean, pueden neutralizar el VIH. ¿Sí? El lactobacillus es una bacteria buena que debe de estar ¿en dónde? En el estómago. Si se fijan ustedes en lo que es intestino delgado, duodeno, yeyuno y guión, no hay lactobacilo. En el colon, tampoco. Sí, en el intestino grueso, tampoco. Entonces, ¿dónde debe estar el lactobacilo? En el estómago. ¿Sí? En el estómago también va a estar esta otra bacteria, Bellonella, un anaerobio bastante difícil de hacerlo crecer. Y esta bacteria, Helicobacter. El Helicobacter se descubrió en 1982. Ya tiene unos 40 años esta bacteria de que se descubrió. Y en el 85 a los que le descubrieron les dieron el premio Nobel porque dijeron, encontramos al demonio, ¿sí?, que causa cáncer estomacal. Y le echaron la culpa a Helicobacter pylori como la principal causa de cáncer estomacal. ¡Oh, decepción! Ahora sabemos que es biota normal. Ahora sabemos que debe de estar en el estómago. Si lo buscamos, el 80% de los mexicanos lo tiene. Y el otro 20%, ¿por qué no lo tiene? Porque se acaba de tomar un antibiótico. Los antibióticos generan un daño a nuestra biota normal, que una vez que nosotros quitamos alguna de estas bacterias, generamos algo que se llama disbiosis. Y esa disbiosis es el desequilibrio del que les hablaba hace un momentito. Y ese desequilibrio, obviamente, nos va a llevar a tener problemas de salud en el futuro. Miren, acá tenemos algunas bacterias específicas que afectan la superficie de nuestro intestino, la capa de moco, ¿sí?, o las que se encuentran en el interior del intestino, ¿sí? Cuando no hay moco, cuando no hay una célula, una capa epitelial suficiente, empiezan a generar algo que se conoce como colon irritable. Colitis, ¿cómo le llaman? Colitis por estrés. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa nerviosa? Ándale, sí, colitis nerviosa. ¿Alguien de ustedes ha tenido colitis nerviosa? Ok, pues entonces seguramente tú tomaste algún momento
momento mucho antibiótico, y alteró tu intestino. Y eso lo deja muy, muy sensible. Muy, muy sensible. Genera una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria crónica, donde tu intestino siempre está inflamado, siempre. Porque estas bacterias que regularmente deben de estar en el lumen y no sobre la capa de moco ni en la superficie del intestino, pues empiezan a estarlo y entonces meten algunas sustancias que irritan el intestino y van generando poco a poco daño en lo que viene siendo estas fibrillas que tenemos en el intestino para absorber nutrientes. Y esa inflamación, ¿sí?, nos puede llevar a problemas más importantes, como las alergias, como la intolerancia a proteínas o azúcares, como problemas de mala absorción de nutrientes. Entonces, eso hace que a veces o estemos muy delgados y luego digan todos, ay, qué envidia con fulano de tal, come un montón y está súper delgado, sí, pero es que tenemos una mala absorción de nutrientes. No es que estemos en una virtud. Bien, entonces, ese tipo de conocimiento se está generando apenas. Ahora sabemos, por ejemplo, que los niños pequeños nacen colonizados con algunas bacterias, pero cuando nacen por parto normal, parto vaginal, ¿sí?, pues con las primeras bacterias que van a tener contacto, ¿con cuáles son? ¿Cuáles les dije que estaban en vagina de la mujer? Lactobacillus, Helicobacter y el otro no recuerdo el nombre. No, el Helicobacter es en el estómago, acuérdate. En vagina solamente Lactobacillus. ¿Sale? Bueno, resulta que el lactobacilo es el primero que tiene contacto con estos niños, es el que coloniza primero el estómago y es el que induce rápidamente una tolerancia inmunológica. Esos niños regularmente crecen y se desarrollan sanos. Pero ¿qué pasa con un niño que nace por cesárea? ¿Qué bacterias son las primeras con las que tiene contacto? Pues la verdad es de que son con las que ya sea que los adultos les estamos pasando, ¿sí? Y como casi siempre es el médico el primer adulto con el que tienen contacto, pues resulta de que les ponen ahí bacterias muy resistentes del hospital y entonces lo que tenemos es un problema de disbiosis terrible. Estos niños van a tener problemas toda la vida, problemas alérgicos, ¿sí? Si ustedes nacieron por parto normal, estoy seguro que van a estar muy sanos. Pero si nacieron por cesárea, van a empezar a tener problemas si no es que ya los tienen, ¿sí? Las bacterias van cambiando conforme a la edad. Más edad y empiezan a cambiar el tipo de bacterias. ¿Sí? Las bacterias también tienen una fuerte injerencia sobre la evolución, ¿sí?, del ser humano conforme a la edad. Ahí se ve muy joven, pues es que sus bacterias son las mismas que hace algunos años. Empiezan a cambiar, es que come uno menos. Los abuelos, hay algunos que se deterioran muy rápido. ¿Por qué? Porque cambian muy rápido sus bacterias. A veces los toman antibióticos, desechan bacterias buenas y llegan malas. Y entonces empiezan a desnutrirlos y rápidamente se acaban.
Muchachos, con lo que quiero decir con esto es de que los antibióticos actualmente, ¿sí? Hay que manejarlos con mucho cuidado. Son agentes muy, muy perjudiciales para el humano también. Eso de la bala mágica, pues si lo vemos momentáneamente, son importantes, pero ahora ya sabemos que a la larga nos pueden generar gran daño. La microbiota intestinal, ahora sabemos que es una barrera para que cuando llegan al intestino bacterias patógenas, ¿sí? Bacterias que pueden generarnos daño, pues estas tengan que luchar o al tener que luchar con nuestra biota intestinal, cuando ésta está sana, pues automáticamente son desplazadas rápidamente y son eliminadas porque no se dejan. Es decir, las bacterias de biota normal pues tienen que competir con estos patógenos por el alimento y los nutrientes del espacio. Tienen el espacio en el intestino y no se van a dejar tan fácilmente. Entonces, si el patógeno no es muy hábil, ¿sí? Las bacterias lo van a eliminar y nos van a librar de infecciones recurrentes. También, estas sustancias que están generando las bacterias, además de nutrirnos, pueden modular la proliferación celular de nuestras células. Pueden inducir, ¿sí? estímulos que incluso llegan a generar diferenciación celular o pueden inducir apoptosis de nuestras células, ¿sí? Estas bacterias pueden inducir la migración de células de origen linfoide. Estas células de origen linfoide son las precursoras de nuestras células de defensa y las que generan una gran cantidad, ¿sí? de estímulos inmunológicos. Estas células linfoides generan algo que después vamos a ver que va a atraer o va a alejar, ¿sí? a otras células inmunológicas. Les llamamos citocinas. También van a generar una modulación de la respuesta inmune local. Lo que les comentaba hace un momentito, si las bacterias están en un lugar diferente, van a irritar nuestro intestino, ¿sí? Y nos van a generar esa colitis nerviosa. Pero si están las bacterias correctas, van a generar una tolerancia inmunológica. También pueden descomponer las grasas, ¿sí? Y entonces modulan la cantidad de grasas que nosotros vamos a absorber, ¿sí? Y al regular, pues obviamente, o podemos ser muy gorditos o podemos ser muy flacos, ojo. Y obviamente generan una gran cantidad de nutrientes, carbohidratos, ácidos grasos de cadenas cortas, agua, sal, vitaminas y otros xenoantibióticos, sustancias que van a combatir a muchas bacterias patógenas. Entonces, vean, las bacterias de biota intestinal son muy, muy importantes para nosotros. Son bacterias que nos cuidan y que nos están manteniendo en un equilibrio, ¿sí? con las enfermedades. El desequilibrio, es decir, cuando hacemos que proliferen más unas bacterias que otras, ¿sí? Se llama disbiosis, ¿sí? A las bacterias ahora les llamamos nosotros probióticos. No sé si han escuchado hablar del término probiótico. Esos lactobacilos que nos tomamos en el Yakult, ahora les llamamos probióticos. Y hay algunas sustancias, ya
bacterias que les llamamos prebióticos. La celulosa es una. La celulosa es un prebiótico de algunas bacterias. Es un alimento para bacterias especial, para que me entiendan. La inulina, ese azúcar que se encuentra mucho en el maguey, es otro alimento especial para bacterias, para cierto tipo, para ciertas especies de bacterias. ¿Sí? ¿Quiere decir que lo debemos de tomar? No, o sea, debemos de tomar regularmente pequeñas cantidades. No debemos de tomar ni grandes cantidades ni siempre. ¿Sí? Porque hay que entender que la inulina, por ejemplo, se encuentra en buena cantidad en el pulque, en el aguamiel. Hay personas que siempre están tomando su aguamiel, siempre están tomando su pulque. ¿Es malo? No, no es malo, pero pues tampoco le echen tanto porque ni muy ni tan. ¿Sí? Bien, la disbiosis, por lo tanto, nos lleva a tener problemas muy importantes. El equilibrio entre las especies bacterianas intestinales nos lleva a mantenernos sanos toda la vida. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí no termina esta diapositiva, pero vean. ¿Sí? Aquí hablan de cómo controlan las bacterias, cómo las bacterias meten algunos estímulos a través del intestino. Aquí están las bacterias de este lado. Meten algunos estímulos, estos entran y se van a estimular a las neuronas. Y estas neuronas mandan señales al cerebro y este cerebro responde. ¿Sí? Responde con sensación de que quieren algo. Traigo antojo de helado. No es embarazo, es tu biota intestinal. Esto es de un artículo reciente. ¿Sí? Cómo controla las bacterias intestinales al cerebro y cómo inducieron incluso la evolución hacia la complejidad gracias a la microbiota intestinal. Bien, aquí hay algunos lugares algunos links que me gustaría que revisaran. ¿Sí? En un momentito les paso la presentación, que lo revisen y que me hagan un pequeño resumen y me lo manden por favor al correo. Creo que esta es la última. Y hay algunas preguntas. Estas preguntas son importantes porque luego de ahí saco los exámenes. Profe, ¿puede poner otra vez la diapositiva de la tarea? Gracias. Está. Ahorita se las paso de todos modos, en todo el archivo. Sí, gracias, profe. ¿Preguntas? ¿Hasta cuándo tenemos? Perdón. A ver, otra vez. Yo le pregunté que si también íbamos a responder las preguntas. Las preguntas vayan anotando y vayan poniendo su respuesta. Les digo, es un buen ejercicio porque yo al final agarro esas mismas preguntas y hago el examen. Entonces, cuando hicieron su tarea de responderlas, pues ahí tienen su ¿cómo se llaman? Su recordatorio, para que puedan estudiar. Y obviamente tienen la posibilidad de reprobar. Sí, profe, gracias. Siguiente manera de estudiar. Estas son la retroalimentación. Lo que quiere es que, por ejemplo, esto es lo que acabamos de ver. Las respuestas están dentro de todo esto que acabamos de ver. Entonces, es importante que den una respuesta de lo que vimos, las contesten y las tengan anotadas en su libreta.
preguntar algo? Sí, profe, ¿cuál es la fecha límite? 8 días de hoy en 8. Ok, gracias. Son de estos chiquillos. Diego, a ver qué pasó, Diego. Sí, el resumen va a ser media cuartilla de los videos, media cuartilla de cada uno de los videos. ¿Qué tan bueno eres para sintetizar? No lo suficiente. Entonces, que sea una cuartilla de cada video. El detalle es que te permita a ti aprender un poquito más de lo que acabamos de ver, Diego. ¿Sí? En realidad, y quiero que les quede bien claro, las tareas no son para mí, son para ustedes. Son retroalimentación. Es acerca de lo que ya estamos viendo. ¿Sale? Sí, gracias. Profe, yo quería preguntarle, ¿nos va a mandar la presentación de PowerPoint o no? Sí, en un momentito. Preguntas de la clase. No, profe. No, profesor. Sí, excelente. Los bajo el agua dicen que tienen un menor, les generan a los niños un menor trauma por el cambio de temperatura, ¿sí? Y por el tipo de líquido, el líquido y sale nada más líquido. Pero al final, pues, que calor de ese líquido y además tienen que cambiar la temperatura. ¿No? Entonces, realmente no es tan impactante como viene siendo las bacterias, como es el que sean colonizadas por las bacterias correctas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en un estudio que estaba revisando hace un par de años, ¿sí? Medían el impacto, por ejemplo, de darle pecho, que las mamás dan pecho a los niños, ¿sí? O que les dieran lácteos de fórmulas procesadas, ¿sí? De estas leches como la nano, como la leche para bebés. Y se observa, por ejemplo, que desde el inicio, todos los niños que toman o que son alimentados, mejor dicho, con fórmulas, con alimentos procesados, todos presentan mayor cantidad de episodios de enfermedad, gastroenteritis, infecciones respiratorias, pequeños excesos con el mismo estafilococo, que es parte de nuestra dieta normal, los colonizadores generan pequeños excesos como chispas de pronto, como espinillas, ¿sí? Entonces, la gran diferencia es de que estos niños, ¿sí?, que son alimentados con fórmulas, al darle seguimiento por varios años, se ven que crecen menos, tienen un sistema inmunológico más deficiente, tienen enfermedades de tumores más frecuentemente, sufren más alergias, sufren más reumatoides, sufren más asma. Entonces, de ahí la importancia principalmente, uno, de las bacterias que les generan la primera tolerancia inmunológica, y dos, el alimento que consumen para alimentar esas bacterias, ¿sí? Porque la leche materna en realidad se hizo para alimentar al niño, ¿sí? Y las
bacterias que regularmente lo utilizan son los lactobacilos. Pero las procesadas no. Las procesadas, aunque sean, ¿cómo les llaman? Super digeridas, creo que hay un término así que utilizan los de banana, ¿sí? Aún así no logran el efecto que logra la leche humana. Entonces, vean la diferencia. Está ya demostrado porque se ha seguido durante muchos años y se ha visto que los niños que ahora tienen 10, 15 años, ¿sí? Y que nacieron por cesárea y que fueron alimentados, por ejemplo, con fórmula, pues resulta de que además de que no tienen las bacterias propias, tienen una estimulación de otro tipo de bacterias que los han llevado a tener una gran cantidad de problemas autoinmunes. Entonces, eso es muy, muy importante. No sé si contesté o me extendí mucho. Perdón. Bien, vamos a trabajar unos 20 minutos más, ¿no? Vamos a ver esta otra presentación. Déjenme ver si se ve la presentación. Sí, Perdón, es que porque ya la otra vez no veían ustedes nada. Yo abría como perico. Nadie me dijo nada. Bien, vamos a ver algunas características de cómo son los microorganismos. Estamos hablando de bacterias, de virus, de hongos, ¿sí? Y no sabemos mucho de ellos. Sabemos que son microscópicos, ¿sí? Pero ¿qué tan pequeños son? Imagínense, si nosotros tenemos un alfiler, acomodamos las bacterias una al lado de la otra, pues podemos acomodar algo así como 2 millones de bacterias. O sea, son realmente pequeñas, ¿no? El término microorganismo es precisamente porque son organismos que no podemos ver a simple vista. Requerimos de ayuda de una lupa muy potente, de un microscopio, para poder observarlos. Y los virus todavía son más pequeños, pueden caber no solamente 2 millones, 2.000 millones, ¿sí? En la cabeza de una mujer. Entonces vean la cantidad, ¿sí? Estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños. Aquí tenemos la escala métrica y sus diferentes, ahí cómo les llamamos. Pero las diferentes medidas de la escala métrica, ¿sí? Y nosotros pues, andaremos que por aquí en el metro, ¿no? Metro. Podemos decir que un humano anda por aquí en el metro 20. ¿Sí? Y de aquí vamos centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros, centómetros y estos centómetros no los manejamos mucho porque no tenemos un microscopio electrónico, ¿verdad? Pero sí vamos a manejar, por ejemplo, muy frecuentemente los micrómetros y nanómetros. Y si tuviéramos el microscopio electrónico, estaríamos hablando de picómetros y pentómetros. Bueno, esta escala es la que nos da más idea de qué tan pequeños son los microorganismos. Miren, nosotros con nuestra vista normal podemos ver estructuras más o menos como hasta de un tamaño de 100 micras. ¿Qué tiene 100 micras? Ah, pues un huevo humano, ¿sí? Un óvulo humano, un óvulo de rana, que puede ser más o menos 100 veces más grande, ¿sí? Un huevo humano, podríamos decir que es un píxel. ¿Quién entiende la palabra píxel? Creo que es algo que nosotros podemos asociar, ¿no? Un puntito, pequeño punto. Siempre decimos, esta cámara es de 8 megapíxeles. ¿Qué quiere decir? Son 8 millones de puntos, ¿sí? Por pulgada cuadrada.
Entonces, más o menos es un puntito, algo que nosotros podemos ver. Es lo más que podemos ver. De ahí para abajo ya no podemos ver. Pero, por ejemplo, las células animales y vegetales andan en el rango de entre los 8 micras y 80. Casi le llegan a nuestro campo de visión, ¿sí? Pero ya no las podemos ver. Son muy pequeñas y ya no tienen el suficiente tamaño para que nuestro ojo pueda distinguir una de otra, ¿sí? Bien, entonces aquí ya necesitamos una ayuda. En este caso está el microscopio de luz, de luz clara o el microscopio visible, ¿no? Que nos ayuda a ver cosas desde algunos milímetros hasta algunos nanómetros, un poquito más de 100 nanómetros. No alcanzamos a ver virus, pero sí podemos ver algunas estructuras, como por ejemplo en este caso las bacterias o las mitocondrias, que casi todas las bacterias andan sobre la micra. Es este signo que ven aquí. Quiere decir micrómetro, ¿sí? La micra también le podemos llamar. Entonces, la mayoría de las bacterias vamos a ver que andan sobre una micra más o menos. Hay bacterias muy grandes, por ejemplo, el anthrax, ¿sí? Anda por acá de las 10 micras, 8, 10 micras. Es decir, es del tamaño más o menos de un eritrocito. El eritrocito es de las células más pequeñas de nuestro cuerpo, tiene 8 micras aproximadamente. Entonces, el anthrax llega a tener el diámetro de un eritrocito. Y son de las bacterias más grandes. Y de las bacterias más pequeñas, pues están por acá muy pegadas a los nanómetros. Son bacterias intracelulares. ¿Qué quiere decir? Que se meten dentro de estas células, ¿sí? Y no las alcanzamos a ver ni siquiera porque son más pequeñas que una mitocondria, son más pequeñas que alguna estructura celular, ¿sí? Después de esas bacterias siguen los virus como el coronavirus, el virus de la influenza que tenemos aquí, andan por ahí de los 80 nanómetros, ¿sí? 50 nanómetros, 20 nanómetros, el adenovirus, el que nos genera infección en garganta. Y luego, más pequeños están las proteínas, entre más o menos 5 y 10 nanómetros. ¿Proteínas como cuáles? La proteína S, por ejemplo, del coronavirus, esa que le permite buscar un receptor en nuestras células. Esa proteína S más o menos tiene ese tamaño. Más pequeños están los fosfolípidos. Estas estructuras aquí, dos bolitas con sus patitas, son estructuras de fosfolípidos. Así se llaman. Y son los que forman las membranas celulares. Más o menos, vean, tienen entre 2 y 5 nanómetros, ¿sí? Estas estructuras abajo de 100 nanómetros ya es más difícil de verlas. Aquí sí ocupamos el microscopio electrónico y ya para llegar hasta el átomo ya es más difícil observarlo, ¿sí? Las partículas elementales finalmente aquí no las podemos observar ni con el microscopio electrónico, ¿sí? Pero bueno, pues hay otros métodos para observar estas partículas elementales. Ahora, microorganismos. Si hablamos de microbiología, hablamos de microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Pues todo aquello que no alcanzamos a ver. Y ahí dentro de esos microorganismos tenemos hongos, tenemos parásitos, tenemos bacterias y tenemos virus, ¿sí? Hongos, por ejemplo, que nos generan la tiña, la caspa, ¿sí? Las infecciones en las uñas, ¿sí? Infecciones pulmonares. Parásitos, algunos parásitos como las amibas, bueno, las que son muy pequeñas, las que van naciendo, y las tenias. Las tenias son muy grandes, pero cuando van naciendo son muy pequeñas, ¿sí? Pero además, por ejemplo, aquí se encuentran tricomonas, ¿sí? Giardias, otros parásitos unicelulares que
también nos pueden generar infección. Bacterias como el anthrax, como la tifoidea, como la que nos genera neumonía, ¿sí? Y virus, bueno, pues el coronavirus, que es el que está de moda, la influenza, el VIH, se puso de moda en los 80, y la hepatitis. Entonces, esos son microorganismos. Ahora, las células que esos microorganismos tienen son diferentes. Vamos a distinguir que de acuerdo a las estructuras celulares, vamos a clasificar nosotros las células en dos tipos. Las células eucariotas, que podríamos poner ahí todas las células animales y las células vegetales o plantas. Y por otro lado, las procariotas o células bacterianas, que estas básicamente difieren en el tamaño. Ya dijimos que las células vegetales o animales, pues, más o menos miden en promedio de 60 micras, ¿sí? Son muy grandes. Las células bacterianas miden en promedio 2 micras, más o menos, dependiendo de la bacteria, ¿sí? Y las células eucariotas o animales y vegetales, su material genético, sus genes se encuentran rodeados por una membrana nuclear, es decir, tienen un núcleo bien definido. En las bacterias, ¿sí? Los genes, el material genético de la bacteria se encuentra en el citoplasma regado. No tiene membrana nuclear, no está separado esos genes del resto del contenido celular. Otra característica muy importante de las células eucariotas es que contienen mitocondrias, cosa que no tienen las células bacterianas. Y tampoco tienen aparato de Golgi, esta estructura membranosa donde se encuentran los ribosomas, ¿sí? No existe en las bacterias. Las bacterias sí tienen ribosomas, pero no tienen el aparato de Golgi. Y pueden tener o no algunos otros compuestos, ¿sí? Algunas otras estructuras, perdón, que las hacen diferenciar, pero básicamente son esas, ¿sí? El tamaño, la membrana nuclear que separa el material genético del resto del citoplasma, la presencia de mitocondrias y aparato de Golgi. Luego ya nos vamos a dar cuenta por qué las bacterias no tienen mitocondrias. Pero ahí lo manejo más tarde. Ahora, no todos los microorganismos son procariotes. Por ejemplo, los hongos. Dijimos que algunos hongos que generan infección, como la piña, como la caspa, ¿sí? Son microscópicos, sí, pero son células eucariotas, porque si lo observamos, vamos a poder diferenciar núcleos, vamos a poder diferenciar mitocondrias, vamos a poder diferenciar diferentes vacuolas, diferentes organismos, ¿sí? Que los hacen ver como una célula eucariota normal. Entonces los hongos regularmente los vamos a ver, ¿sí? Como células eucariotas, células grandes. Y ahí vamos a encontrar varios hongos, varios tipos de hongos. Desde los microscópicos, como estos que destruyen materia orgánica, que la transforman, como el penicillium, ¿sí? El penicillium es el hongo que genera la penicilina, y ese nosotros lo podemos ver en lo que dejamos ahí de repente olvidado, si una naranja, una fruta que se llena de un honguito verde brillante, y ese es el penicillium. El tricopitón, por ejemplo, el que nos genera infección en las uñas, ¿sí? Este honguito también es microscópico. Candida albicans, en las mujeres les genera muy frecuentemente vulvovaginitis o vaginitis, sobre todo cuando utilizan ropa apretada o ajustada y en tiempo de calor, en tiempo de que sudan mucho. Y claro,
los hongos macromicetos, les llamamos macromicetos porque los podemos ver a simple vista. Pero si nosotros queremos ver sus células, pues obviamente tenemos que utilizar un microscopio y las vamos a averiguar que esas estructuras igualitas. Nada más que pues generan estructuras visibles, estructuras grandes. Aquí encontramos los champiñones, las setas, diferentes hongos que nosotros podemos observar en el campo, por ejemplo, ¿sí? Amanitas, muscarias, todo ese tipo de hongos. Los parásitos también pueden ser microscópicos y también tienen células eucariotas. ¿Sí? Estas células eucariotas son células gigantes. Otra vez, por ejemplo, ahí tenemos a este parásito que genera una vaginitis muy severa, tricomona vaginal, tricomona unis genera una infección intestinal, pero tricomona vaginalis genera una vaginitis terrible a las mujeres, ¿sí? No se puede mover. Giardia, la giardia es un parásito, esta planta que vemos aquí. Este parásito se le pega a los niños en el intestino, recubre todo el intestino y no los deja absorber nutrientes. Y los niños se quedan chapaditos, bajitos, delgaditos. ¿Sí? Isospora, un parásito que afecta a todos los pacientes inmunodeprimidos. Y la amiba clásica, la movistolítica, esta amiba es capaz de comerse varios eritrocitos y los puede ir cargando dentro de su célula. Recuerden que el eritrocito es la célula más pequeña, mide 8 micros más o menos. Entonces la amiba va a medir más o menos varios eritrocitos pueden caber aquí adentro. Ya está en la fotografía. Estas amibas los atrapan, ¿sí? Este peinachito de eritrocitos en realidad, hagan de cuenta que son de estos golosos, ¿no? Que se echan mucha comida a la boca y andan con la comida retacada. O sea, así está la amiba. ¿Sí? Los trae pegados porque se los va a comer y cada eritrocito que se come va entrando y se va degradando y se va destruyendo. Es su alimento. ¿Sí? Ahora, células procariotas, tenemos las bacterias y en las bacterias tenemos diferentes formas en cada bacteria. Por ejemplo, las que son redonditas les llamamos cocos. Y estos, porque tienen la forma de un coco, ¿no? Pequeñito, claro. Estos cocos pueden estar en pares, les llamamos diplococos. Pueden estar en cadenas, les llamamos estreptococos. O pueden estar en cúmulos o en racimos, también les llamamos estafilococos. Entonces, estos cocos podemos encontrarlos de esta forma. Y luego tenemos otros a los que les llamamos bacilos. Acá está. Bacilo, porque es una especie de cilindro. Decía antes de bastón, la verdad es que veo más como... Luego, quizás yo tenga la interpretación de bastón de una manera diferente. Bueno, es un cilindro, ¿sí? Bacilo significa cilindro. Y estos cilindros pueden estar sueltos, casi siempre son así. Pueden estar curviados y les llamamos vibriones. Pueden estar unidos y les llamamos estreptobacilos. Pueden estar alargados y curviados y les llamamos espirilos. Estos bacilos pueden tener una gran cantidad de pelos y llamamos bacilos flagelados. O pueden tener estructuras en el interior y les llamamos bacilos esporulados, bacterias esporuladas. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de bacterias. Las bacterias, por ejemplo, conocidas, Staphylococcus aureus. ¿Recuerdan el que generaba la fiebre puerperal? ¿Sí? En el hospital de Holmes, y que mataba a 9 de cada 10 parturientas que eran atendidas por médicos. Bueno, ese estafilococo es parte de nuestra dieta normal de piel, se encuentra en la piel, pero de repente se mete en algunas cavidades, ¿sí? Que generan grasa, que generan cabello, ¿sí? Se mete
y empieza a generar daños hasta generar una especie de espinilla. Es un pequeño absceso o forúnculo, ¿sí? Si se destapa, se elimina la pus, se elimina la bacteria y se cura. Si no, puede meterse más profundamente y entonces generar una enfermedad que se llama celulitis. No es la grasita, el acúmulo de grasita en las caderas, no. La celulitis es la destrucción de células. Litis, destrucción, célula, ¿sí? Es una destrucción de tejido por debajo de la piel bastante severa. Esta la genera Staphylococcus aureus, que hay que tener cuidado con ella. Es una bacteria oportunista. ¿Qué quiere decir? Vive con nosotros como virus normal y vive en la puerta, como en este caso, que puede infectar un folículo, por ejemplo, puede generar o puede llevarnos a generar una celulitis. Luego tenemos otras bacterias como la tifoidea, que es un procariote bastante pequeño, ¿sí? La tifoidea es una salmonela, es una bacteria que se transmite por alimentos de humano a humano y que nos genera en un primer momento una diarrea, pero en un segundo momento lo que se conoce como la fiebre tifoidea, que es una fiebre muy alta, intensa, dolor de hueso y que dolor de cabeza y nos genera problemas hasta el grado de no poder levantar la cama, ¿sí? Y luego tenemos el pie diabético, ¿sí? Las bacterias de biota normal que entra a estos lugares, ¿sí? El pie diabético es una condición del paciente que tiene diabetes. El paciente con diabetes pues tiene una alta concentración de azúcar en sangre. Más o menos, para que se den una idea, es tan dulce la sangre del paciente diabético, de la persona diabética, como una Coca-Cola, ¿sí? Así de dulce puede ser. O sea, la cantidad de azúcar es enorme. ¿Y qué es lo que pasa con el azúcar? Pues evita que nuestras células puedan acceder al oxígeno. Y al no acceder al oxígeno, obviamente las células empiezan a morir. Un pequeño golpe, por ejemplo, en un pie, y aquella célula moribunda se muere completamente y empieza a generar una necrosis. Por eso se desarrolla el pie diabético, porque hay poco oxígeno en estas regiones por la alta concentración de azúcar. No sé si alguien quiere preguntar algo. De repente en mi pantalla no sé cuando alguien quiere preguntar, así que háblenme, interrúmpanme, por favor. ¿Sale? Bien. Y luego están los virus. Virus significa veneno. Así les llamamos porque nosotros podíamos ver hasta hace unos 70 años que empezamos a ver el primer virus, el virus del mosaico del tabaco. Estos virus son tan pequeños que los podíamos filtrar por unos filtros especiales que retienen a las bacterias, que las eliminan prácticamente de cualquier líquido, pero los virus podían pasar perfectamente bien. Y una vez que pasan, si eliminamos el agua, resulta de que los podemos cristalizar, es decir, los convertimos en una especie de sal muy fina, ¿sí? Y no se mueren. No. Aquí viene una pregunta muy, muy interesante que siempre les hacen los de laboratorio. ¿El virus es un organismo vivo? ¿Es un organismo que está viviendo el virus? ¿Que vive? Aquí la respuesta es que depende de la fase. Cuando está fuera de la célula, ¿sí? El virus es un elemento inerte, no se puede reproducir, no tiene metabolismo para generar energía, nada. Entonces, cuando está fuera de la célula es un elemento inerte que podemos decir que no tiene vida. Pero una vez que llega a una célula, ese virus se apodera del metabolismo de la célula
se apodera del sistema de replicación del material genético, ¿sí? Y apoderándose de eso, empieza a tener el metabolismo de la célula, utiliza el sistema de duplicación y de multiplicación del material genético y genera progenie. Entonces, es un elemento vivo mientras tiene o está apoderado de una célula. Es un elemento inerte, no vivo, cuando está fuera de la célula. Entonces, el virus es una estructura muy pequeña que sabemos nosotros que mientras fuera de la célula no se va a destruir, no lo vamos a poder. Aunque hay algunos que se destruyen muy fácilmente, otros no lo son. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una estructura simple de un virus. Este virus es el adenovirus. Este virus nos genera faringitis, anginas, para que me entiendan. Es un virus desnudo porque solamente tiene una capa de proteínas recubriendo su material genético. Pero estas proteínas son muy resistentes. Ustedes pueden echar este virus en agua con cloro y no le pasa nada. Seguramente a varios de ustedes les ha tocado ir a una alberca, ¿sí? Después de estar en la alberca, el otro día andan con una faringitis, una angina, que les da unas fiebres de aquellas, ¿no? Y no pueden tragar, no pueden pasar mucho. Entonces, este es el adenovirus. Es un virus simple, un virus desnudo. Hay otras como el coronavirus, el virus de la influenza o el virus del VIH, que además de tener esa capa de proteínas, tienen una segunda capa de grasas. Esta segunda capa es parte de la membrana de la célula que secuestraron, ¿sí? En azul todo esto. Esa es una grasita de la membrana celular de la célula que secuestraron. Y a esta le pegan las proteínas que van a permitirles buscar nuevas células para infectarlas. Este es un virus envuelto. Aquí tenemos el de la influenza, el de la hepatitis, el papiloma, el VIH y obviamente el coronavirus más recientemente. ¿Dónde viven estos microorganismos? Pues en todos lados. Ya dijimos que en nuestro cuerpo hay una gran cantidad de bacterias, pero también, por ejemplo, los animales, aunque estén benditos, tienen una gran cantidad de bacterias en sus intestinos. En ecosistemas abiertos, el agua contiene gran cantidad de bacterias y lo podemos observar en esto, ¿cómo le llamamos? Esa babita que crece en el agua. Lama. ¿Han escuchado hablar de la palabra lama? Ok, es esa babita que crece en lugares donde hay agua. Si nosotros dejamos en algún lugar agua, ¿sí? Empieza a crecer, es una cosa mucoide que cuando la tocamos eso se siente como una babita. Bueno, esas son colonias bacterianas. Entonces, las bacterias se encuentran en todos lados. Entre más materia orgánica haya, ¿sí? La materia orgánica es alimento, pues, se promueve más el desarrollo. Entonces, lugares con una gran cantidad de materia orgánica, hay una gran cantidad de bacterias. Por eso decimos luego que las costas, que los mares están muy contaminados. Por ejemplo, se van ustedes a Manzanillo, a Ixtapa, y todos los hoteles desechan ahí la materia orgánica de todos los huéspedes, ¿no? Al mar. Entonces, en esos lugares hay una alta concentración de materia orgánica y por lo tanto hay una gran cantidad de bacterias. Ahora, fíjense bien, aquí hay algo interesante. Hace mucho tiempo estuvieron buscando, ¿sí?, en diferentes lugares vida. Y decíamos que en los polos pues había poca vida porque no había plantas, no había animales, ¿sí? Y por lo tanto pues no había mucha vida, pero ahora resulta de que después de algún tiempo de que empezaron a buscar, encontraron que incluso 20, 30 metros por debajo del hielo, de ese hielo que nunca se derrite, hay bacterias vivas. A esas bacterias vivas
son extremófilas porque viven a los extremos de la temperatura, pero técnicamente se les llama psicrófilas. Pueden crecer a temperaturas por debajo de cero. ¿Sí? Hay otras que se les llaman psicrótropos, ¿sí? Que pueden vivir por debajo de cero y hasta 30 grados. Y luego están los mesófilos, bacterias que viven entre 10, 12 y más o menos 45 grados. La mayoría de los patógenos humanos, los que generan enfermedades, están en estos mesófilos. Incluso hay técnicas, por ejemplo, para detectar mesófilos en agua o en alimentos. Los que saben en alimentos seguramente van a tener que aplicar estas técnicas porque se utilizan para cuantificar mesófilos. Cuanto más mesófilos tenga un alimento o un agua, hay mayor riesgo de que vaya una bacteria patógena ahí. Entonces las normas oficiales mexicanas regulan que los alimentos no deben de llevar mesófilos o no deben de llevar más allá de cierta cantidad, ¿sí? Para que sean seguros y no lleven patógenos. Luego hay algunas bacterias que crecen a temperaturas por arriba de 40 grados y hasta los 80. A esas les llamamos termófilas. Es decir, 80 grados, si a ustedes les cae agua a 80 grados, les produce una quemadura de primer grado mínimo. Ahora que si la dejan mucho tiempo a 80 grados, seguro les genera una de segundo o tercer grado, que son los niños estos que se echan la sopa caliente encima y se les despelleja la piel y les genera quemaduras por abajo de la piel, ¿sí? Que son las del segundo o tercer grado. Y luego tenemos unas hipertermófilas que viven entre, vean aquí, 68 más o menos y 108, 110 grados. Estas son las aguas, el agua hierve alrededor de los 100 grados, ¿sí? Para que tengamos agua en estado líquido a 108, 110 grados, pues requiere tener cierta presión, ¿ok? En las profundidades del mar resulta de que las chimeneas elevan la temperatura por arriba de los 300 grados, ¿sí? Conforme se va enfriando, va agarrando esta temperatura y van viviendo estas bacterias. Entonces, estas son extremófilas, hipertermófilos, ¿sí? Sus proteínas no se coagulan, no se destruyen con la temperatura. Aquí está lo que les decía, ¿sí? Cuando estaban buscando la forma de enviar a buscar vida extraterrestre, unos investigadores dijeron, oye, pues vamos a ver si algunas bacterias, ¿sí?, pueden vivir en lugares muy fríos, como pueden ser planetas externos que no tienen un clima estable. Vamos a ver si algunas bacterias pueden vivir muy frío, en lugares muy fríos. Se fueron al Polo Norte a buscar bacterias. Y entonces empezaron a excavar, aquí está la parte superior, y empezaron a excavar, hasta que llegaron a los 30, 40, 60 metros de hielo, que es este proyecto, y que les dijo, no, pues acá en el fondo, aunque esté por debajo de los 0 grados, hay bacterias que generan metano, ¿sí? Y en muchos planetas se ha detectado la presencia de metano, por lo tanto, están congelados, sí, tienen metano también. Puede ser que tengan este tipo de bacterias, ¿sí? Lado contrario, otros extremófilos. Estas son las chimeneas. Estas chimeneas, pues, son orificios en realidad, a través de los cuales se mete el agua del mar, ¿sí? Y entra en contacto en cámaras subterráneas con magma. El magma, recuerden que es piedra fundida, y por lo tanto hierve, ¿sí?, y sale disparada a gran temperatura y a gran presión. Este flujo que vemos aquí es
el agua caliente que está arrastrando muchos de los compuestos que tiene el magma, ¿sí? Y estos compuestos son nutrientes para esas bacterias que viven a 110 grados. Y esas bacterias además son nutrientes para una gran cantidad de animales que no requieren energía solar, sino se alimentan de estas bacterias que les provee, ¿sí?, de todo lo necesario para sobrevivir. Entonces, alrededor de estas chimeneas se encuentra gran cantidad de vida. Esto lo encontraron acá para México, entre Manzanillo, Jalisco, Colima y Michoacán, se encuentra la placa de Cocos. La placa de Cocos es una extensión marina, ¿sí?, que es un pedazo de tierra donde se encuentran unas fracturas y que cada vez que se mueve, pues genera los grandes temblores en México. Entonces, por esas fracturas se generan estas chimeneas y estas chimeneas se fueron a estudiar hace un tiempo o los investigadores, por ahí como en los 80s, y creyeron que a grandes profundidades el frío y la falta de oxígeno y la falta de luz pues no eran propicios para la vida, y se encontraron con estos ecosistemas donde no hay luz, ¿sí?, donde no hay oxígeno, pero hay mucha vida. Y empezaron a estudiarlos y se dieron cuenta que las bacterias utilizan el azufre que el agua caliente extrae del magma, ¿sí?, como fuente de energía. Y estas bacterias les sirven de alimento a todos estos seres que viven alrededor. Entonces es algo terrible, ¿sí? Bueno, y los virus son organismos que nos generan, como por ejemplo la varicela, ¿sí?, la tosferina, la hepatitis, el VIH, la gangrena. Esta es más bien generada por bacterias, ¿sí? Y creo que esta es la última. Bueno, estos son los mismos videos que la presentación anterior, y también hay algunas preguntas. Entonces háganlas, por favor. No sé si tengan alguna duda. Dudas. ¿Los videos de esta presentación y los de la otra son los mismos? Sí, creo que son los mismos, ¿eh? Ahorita los checan ustedes. Déjame les paso las diapositivas para que los chequen, ¿de acuerdo? Preguntas Y en caso, acerca de bichos. A ver, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Nadie? ¿No? Creo que no, profe. Profe, Sí. si los videos fueran diferentes, tendríamos que hacer, perdón el ruido, tendríamos que hacer otro resumen Sí, aparte. pero creo que no son diferentes, ¿eh? Ah, ok, Es que no gracias. se me asusten. A ver, Estefanía, y van las dos presentaciones para que no digan que no les mando nada y no me pongan pretexto a la hora de que les dé su cero. Sí, ya me llegaron. Maestro, es que no lo vimos. Ahí está. Ya de una vez se las voy a mandar Muy bien. para que no haya problema. ¿Preguntas? ¿Todo claro como el agua? Sí. Claro.
Muy bien, pues si no tienen preguntas, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Sí, profe, muchas gracias. Cuídense, muchachos.